creo que todos nosotros podemos darnos cuenta que en los juegos hay un ganador. Si jugamos juegos de mesa, va a haber un ganador. Si jugamos juegos deportivos, fútbol, béisbol, va a haber un ganador. Pero hay un juego en el que al jugarlo vamos a salir perdedores. Este juego, que en realidad no es un juego, pero así se inicia, como un juego, lo tomamos de buen ánimo, como algo chistoso, y pues nos empeñamos en jugarlo, pero al jugarlo siempre vamos a perder. Y me estoy refiriendo al juego que en realidad no es un juego, pero así le vamos a llamar porque lo iniciamos como un juego. El juego de las comparaciones. Porque siempre va a haber alguien más inteligente, alguien más bonito, alguien más bella, alguien que es más exitoso, de manera que al jugarlo pues vamos a perder. No va a haber ganadores en este juego, ya que se impregna de un espíritu de competencia. Pero hay una comparación en la que sí salimos ganadores, y lo vamos a ver a través de este mensaje. Un juego que se inicia desde la niñez, se llega a la adolescencia, y sobre cuando está uno joven, adulto, pues se involucra en este juego de las comparaciones. Inclusive llegamos a compararnos como cristianos, como en los ministerios, como iglesia, pero les repito, al jugar el juego de las comparaciones vamos a perder. Vamos a perder porque acarrea angustia, acarrea desesperación, ansiedad a nuestro corazón. Y vamos a hablar de este tema, el cristiano y las comparaciones. Creo que no hay ninguna duda sobre qué es las comparaciones. Puse esta imagen porque nos causa gracia, y pues le decía, al compararnos salimos perdiendo. ¿Se compara usted con los demás? ¿Por qué y cuándo hacemos comparaciones? Y es algo que se inicia desde niños. Desde niños queremos ser más grandes que la hermana o la vecina. Queremos ser más guapos que nuestro hermano, que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo o de la escuela, y se va fomentando el desarrollo del ser humano. Se llega a la edad de trabajo y ahí están las comparaciones en el trabajo. En la vida familiar, ahí están las comparaciones en la familia, en el matrimonio. ¿Y por qué? ¿Y cuándo hacemos comparaciones? A veces no lo expresamos, pero sí lo pensamos.
Y me gustó esta imagen por el hecho de que está ahí los pensamientos de cada uno de los jefes de familia. A veces puede pensar la persona, bueno, si mi esposo fuera, o me gustaría que fuera tan romántico como fulano de tal, o mi esposa fuera tan agradecida como fulano de tal, o mis hijos fueran tan agradecidos, y empiezan, mi compañero de trabajo fuera tan gentil, o empiezan las comparaciones, y si no lo expresamos, lo llegamos a pensar, y puede ir creciendo de nivel, que puede tornarse sumamente peligroso, porque no sé si han notado en la imagen qué es lo que piensa uno y qué es lo que piensa el otro. Uno está pensando que va con la señora de la otra persona, el hijo de la otra persona, y viceversa. El otro está pensando también que va con la esposa de la otra persona. Es por eso que en las comparaciones se salen perdiendo. Las comparaciones no son buenas, excepto la de una sola comparación, que lo vamos a ver más adelante. Y no son buenas y no son apropiadas porque los demás no son como nosotros. Ni se debe esperar que actúen como nosotros actuamos. Cada quien actúa a su propia manera y hace las cosas a su propia manera. Cada persona tiene su propia manera de hacer las cosas. Puede hacerlas bien o puede equivocarse, pero tiene su propia manera de hacer las cosas. De manera que debemos de evitar las comparaciones. ¿Y por qué debemos de evitarlas? Porque enferman la mente, traen frustración, acarrean envidia y llevan a la depresión. Puede ser ligera depresión o puede ser depresiones muy profundas. Tenemos el ejemplo en la Biblia, en 1 Samuel capítulo 18, versículos del 6 al 9. El ejemplo de David y el rey Saúl. Y leemos en el versículo 6 del capítulo 18 de 1 Samuel: desde el día en que David mató a Goliat, y todos nosotros conocemos esa historia, Saúl comenzó a tener, ¿qué cosa, hermanos? Envidia. Mucha envidia de David. ¿Qué estaba sucediendo, hermanos? A veces no lo podemos creer. El rey de Israel, siendo rey, la más alta autoridad, empieza a compararse con David, un joven, todavía en sus edades mozas, ¿verdad? Por allá a los 14, 15 años. Ya empezó a tener esa inquietud de que, bueno, yo creo que va a querer destronarme, o no sé qué, tantas cosas empezó a pensar Saúl. Pero la palabra nos dice que empezó a tener mucha envidia. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían:
Pero notemos, hermanos, ¿a quién empezaron, a quién salieron a recibir las mujeres? Al rey. O sea, toda la atención y toda la honra era para el rey. Pero no podía pasar desapercibido el mencionar también a un héroe en esa batalla. Y decían, Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Se le está dando crédito al rey, pero también se le está dando crédito a David. Pero fíjense cómo empiezan las comparaciones. Al oír tales cantos, Saúl se enojó mucho y pensó: a David le dan 10 veces más importancia que a mí. ¿Pero por qué tenía que pensar eso? Salieron a recibir al rey, pero ya Saúl empezó a imaginar en su mente: bueno, le están dando más importancia a este jovenazo. Ahora solo falta que me quite el trono. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David, ¿cómo, hermanos? Con recelo. Recelosamente. Empezó a generar envidias en su corazón. ¿Qué es lo que ocasiona las comparaciones? Tener celo de la otra persona. ¿Por qué ella es así y yo no? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué el otro? Entonces, ¿cómo evitarlas? ¿Cómo evitar las comparaciones? Debemos reconocer que todos somos diferentes. Somos creación única y maravillosa de nuestro Creador Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de los seres humanos. Si no, no hubiera permitido que estuviera en la creación. Nos crió a todos diferentes. Somos únicos y muy amados por nuestro Creador, Dios. ¿Y cómo evitar estas comparaciones? Lo que sucede es que te estás comparando con lo que tú piensas de esa persona. Vayamos al ejemplo del rey Saúl. ¿Qué pensó de la persona de David? ¿Qué era más importante? Pero, ¿quién le dijo que era más importante? Él lo pensó. Acuérdense que leímos y pensó. Creyó él: entonces es más importante David y me va a quitar hasta el trono. Es lo que uno piensa. Uno se compara con lo que uno está pensando de la otra persona. Aquella persona es más inteligente que yo. Aquella persona tiene más éxito que yo. Aquella persona gana más dinero que yo. Aquella persona le va mejor en el trabajo que a mí. Aquella persona le va mejor en la escuela que a mí. Aquella persona le cae más bien, le cae mejor a fulano tal que yo a esa persona. Y es lo que uno está pensando. Pero no olvidemos que somos diferentes y que cada quien es valioso, de gran valor. Para Dios todos tenemos el mismo valor. Para Dios todos somos importantes. Y así es en la familia, así es en el trabajo, así es en la vida escolar, así es en la vida diaria. Y así es en las congregaciones también. Todos somos importantes, todas las congregaciones son importantes. Todos los líderes son importantes. Y hay ejemplos en la palabra de Dios de cómo el apóstol Pablo ahí menciona
en 1 Corintios, no vamos a ir para allá, pero ahí menciona. ¿Por qué dicen ustedes que unos son de Apolo y otros de Pablo? Y es que como humanos, y si no estamos apercibidos por la palabra del Señor sobre esto, pues vamos a empezar a comparar a los líderes. Y vamos a empezar a decir, bueno, él es mejor líder que aquel otro, o esto, o aquello, o lo otro. Pero, ¿quién pone a los líderes, hermanos? El Señor. Y para el Señor todos son importantes. Tiene un propósito para cada uno de ellos. Dejemos que trabaje el Señor y sigamos a los líderes que pone el Señor en la congregación a la cual nos ha llamado, en el lugar donde nos reunimos, dejando a un lado las comparaciones, porque son pensamientos propios nada más. Dios me ha dicho, esta congregación es más importante que aquella otra congregación, o esta denominación es más importante que aquella otra denominación, estos cristianos son más importantes que aquellos cristianos. No ha dicho eso el Señor. Con todos está trabajando, con todos quiere llevar a cabo su propósito, y como veremos más adelante, que nos comparemos con el Señor. Es la única comparación que debemos de hacer con el Señor. Tú eres tú. Cada quien somos una creación única de Dios y tenemos nuestra propia manera de pensar, de hacer las cosas, y estando en las manos del Señor, Él llevará a cabo su obra. De manera que si estamos luchando con las comparaciones, una cuestión práctica que puede ayudar es, en lo individual, hacer una lista personal de aquellas cosas que me gustan hacer. Entonces, cuando hacemos una lista de las cosas que me gustan hacer, pues vamos a estar concentrados, atentos en lo que nos gusta hacer a cada uno de nosotros en lo personal, no en lo que me gustaría que otra persona hiciera, o yo quisiera hacer lo que está haciendo la otra persona. No, lo que nos gusta a cada uno de nosotros hacer. Por ejemplo, en el hogar, a alguien le gusta hacer la comida, o quizás no le guste a nadie hacer la comida. Bueno, hay algo que se hace con facilidad pero no son divertidas. Hay cosas que tampoco no gustan hacer, pero va a haber a alguien que le guste planchar y lo hace con mucha facilidad, pero hay otros que no les gusta. Va a haber cosas que aunque las haga con facilidad no le van a resultar graciosas, ¿verdad? El barrer, el trapear, el lavar la ropa. Va a haber cosas que no hacemos fácilmente, pero nos gustan. Nos cuesta dificultad. A mí, por ejemplo, me cuesta dificultad planchar, pero me gusta. Se sorprende mi señora. Me gusta regar el jardín, pero no me gusta sacar la basura. Pero hay cosas que se deben de hacer. Entonces, a usted le puede agregar más a esa lista de cosas que le agradan, le desagradan, le divierten, no le divierten, no le gustaría hacer nunca, le enfadan. Usted puede hacer su propia lista, pero le va a ayudar a concentrarse en
lo que sí le gusta y tener presente lo que no le gusta, pero que es necesario hacerlo, que es necesario participar, cooperar y intervenir en estas actividades. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 1, ustedes son hijos de Dios. De eso no debe haber absolutamente ninguna duda en nosotros. Somos hijos de Dios y Él nos ama. No debemos tener duda de ello. Por eso deben tratar de ser como Él es. Con Él sí vale la comparación, con ese sí debemos de compararnos. Él es nuestro guía a seguir, nuestro ideal, nuestro modelo, nuestra meta, ser como Jesús. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 2, traten a todos como hermanos, con amor. Traten a todos con amor. Somos hijos de Dios, nos ama profundamente, de manera que con Él nos vamos a comparar con el Señor y debemos de seguir su ejemplo. Tratar a todos con amor, de la misma manera que nos dice la palabra de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Sí, se dice muy fácilmente tratar a todos con amor, y es a todos. Todos es todos, sin excepción, hermanos. Al compararnos con Jesús, debemos tratar a todos con amor. Y se expresa muy fácil, pero ya en la práctica, yo reconozco en lo personal que es difícil. Pero de eso se trata. De eso se trata. A eso nos ha llamado el Señor, a que sigamos sus pisadas, sigamos su ejemplo, nos comparemos como Él, seamos como Él. Exclusivamente como Jesús. Y como es difícil, hay que reconocerlo, llevarlo a la práctica, quiero que veamos 5 frases que nos van a ayudar a hacer ese recorrido, ese proceso de la vida más amable, más agradable, más llevadero, de mayor satisfacción, definitivamente, y de más grande bendición. Teniendo esto como fundamento, veamos la primera frase: te amo. Nos acaba de decir la palabra que debemos amar a todos por amor. Y cuesta mucho trabajo. Pero volviendo al ejemplo del episodio del rey David y Saúl, ahí hay un personaje que no se menciona, pero si pensamos, reflexionamos, lo vamos a recordar. ¿Quién es ese personaje? El hijo de Saúl, Jonatán. ¿Qué le expresó a David, Jonatán? Una gran amistad. Y le dijo literalmente: te amo. Y nos da un gran ejemplo aquí, Jonatán, porque siendo el hijo del rey, ¿qué se podía esperar? ¿Qué estaba esperando inclusive Jonatán? Que un día él iba a llegar a ser el rey. ¿Y qué fue lo que ocurrió? No se comparó con David.
nos da un gran ejemplo, le expresó toda su amistad, le dio todo su apoyo, le dio todo aquello que en esos momentos de angustia, al estar huyendo David de la persecución del rey Saúl, que lo quería matar, le dio todo lo que necesitaba. Entonces nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 13, versículos 7 al 8: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe y se mantiene firme en toda circunstancia, cualquiera que sea la circunstancia. Y lo podemos aplicar, como hemos estado viendo, a todos los aspectos de la vida humana, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la vida cristiana. El amor durará para siempre. Al estar practicando esta frase con los hijos, con el cónyuge, quizás no nos salga literalmente decir te amo, al compañero, al hermano, pero las acciones van a expresar el cariño y el amor que se tiene hacia esa persona, el apoyo y todo lo que se necesita con la circunstancia que se esté pasando. Entonces nos va a ayudar a no estar comparándonos. ¿Qué valor tiene el amor en nuestra familia? Definitivamente primordial. El amor se riega todos los días. Empecemos. Si lo decimos una vez, pues ya digámoslo 2 veces. Si lo decimos 2 veces, ya digámoslo 3 veces. Aquello como tenemos calculado de regar una planta, que no le damos agua de menos ni tampoco le damos agua de más, sino en lo que es necesario para que aquello esté hermoso, aquel hogar esté lleno de armonía, de unidad, la iglesia esté llena de armonía, de unidad, el ambiente donde nos movemos esté con ese compañerismo, con esa convivencia sana y cooperativa. El amor se tiene que regar todos los días. Nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 33, el esposo ame a la esposa, porque debemos de tener muy presente que el detonante de inconformidad en el corazón de ellas, de las esposas, es la falta de amor. Y yo creo que vemos más matrimonios aquí que solteros, ¿verdad? Entonces, a veces hay que estar repitiendo, te amo a nuestro cónyuge. La esposa respete a su esposo, porque el detonante de inconformidad en el corazón de ellos es la falta de respeto. Amor de él más respeto de ella es igual a unidad, armonía, a convivencia de manera agradable, hermosa, y aquello va caminando en lo mejor posible. No nos dice Dios que no va a haber problemas, sí, va a haber dificultades, va a haber diferencias, pero siempre hay que verlos con el lente del amor, estas diferencias, y llegar a un acuerdo, y en todos los aspectos de la vida, hermanos. Amo mi familia, tal vez no lo tenemos todo, pero juntos tenemos todo lo que necesitamos. Aquí, seamos lo que seamos la cantidad que seamos, tenemos lo que necesitamos. El Señor está trabajando con nosotros y el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros.
En Él confiamos, a Él seguimos, a Él le hacemos fiel, con Él nos comparamos. El amor de la familia es para siempre. Una segunda frase es: ¿eres hermosa o eres hermoso? Según el caso. Uno debe decirle a la esposa: hermosa. A los hijos, a las hijas: hermosa. A los hijos: hermosos. Y por naturaleza, la mujer necesita estar escuchando esto. Ella necesita, como dice cantar a los cantares: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella. Por la misma naturaleza femenina. La tercera frase es decir y expresar: lo siento. Lo siento, nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26 a 27. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, o si se enojaron en la noche, no debe durar toda la noche. Ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos, porque ahí van a venir las comparaciones, ahí va a venir, y empieza aquello a crecer de peligro. Y pues ya conocemos muchas historias de tantas cosas trágicas que suceden. De manera que debemos expresar lo siento. Como en este ejemplo, dice la mamá a la hija: esa no es la forma de hablarme, estaba preocupada por ti. Y la hija, muy bien, contestándole: lo siento, mami. Lo siento, mami. Con consideración, di lo siento cuando piensas que has lastimado a alguien. Y a algunos nos cuesta mucho trabajo expresar esta frase. De ahí que, como le mencionaba, requiere de gran esfuerzo, de mucha práctica, de estarlo poco a poco con la ayuda de Dios y decirle a Dios, ir a Dios en oración: Dios mío, ayúdame a mantener estas frases en mi mente para poder expresarlos a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros, a mis hermanos de la fe. La cuarta frase es: confío en ti. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando. Miren qué gran convicción nos transmite aquí el apóstol Pablo. Dios está trabajando con cada uno de nosotros y debemos estar totalmente seguros que irá perfeccionando ese trabajo. Pues podríamos decir quizás cuando estamos en la desesperación, pues que se apure el Señor, ¿verdad? Pero no, somos humanos y debemos de ser pacientes y esperar en el Señor que nos vaya perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. Entonces debemos tener esa confianza, confiar en nuestros seres queridos, confiar en nuestros hermanos, confiar en nuestros compañeros, porque Dios está trabajando. La confianza es un edificio difícil de construir. Cuesta trabajo construirlo, pero fácil de demoler. Con una sola palabra puede uno echar abajo el edificio de la confianza. Por eso la palabra de Dios dice que hay poder en la lengua para iniciar un gran fuego, un gran incendio. Y muy difícil de reconstruir. De manera que sigamos pidiéndole al Señor que nos ayude para confiar en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro cónyuge, en todos nuestros seres queridos. Y la quinta frase: expresarle a la persona para no caer en el juego de las comparaciones que siempre vamos a perder. Decirle: ¿qué puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar?
Orar en familia, orar en la congregación, orar en un grupo, bendice, une, restaura, sana. Nos dice Santiago capítulo 5, versículo 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Es decir, lo que está expresando aquí la palabra del Señor es que cuando vamos por nuestro ser querido y decimos lo siento, pues ya estamos confesando nuestra falta. No estamos recurriendo a excusas para justificar nuestro actuar, sino estamos reconociendo que nos equivocamos. Y eso va a curar aquella herida, va a ayudar a sanar aquella herida, aquel dolor. La oración ferviente de una persona justa, y todos quienes seguimos a Jesucristo, creemos en Él, somos justos por Jesucristo, porque en Él es el que nos justifica. La oración ferviente de una persona, de cualquiera de nosotros, tiene mucho poder, y no es la oración la del poder, sino quién está detrás de la oración. ¿En quién nos estamos apoyando? Nos estamos apoyando en el Todopoderoso, en el Señor, en Dios. Y Él va a ayudarnos a caminar lo más suavemente posible esa relación que se está dañando, esa amistad que se está alejando, ese compañerismo que se está fragmentando. Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar porque queremos nosotros participar de la obra del Señor que está haciendo con cada uno de nosotros. Como leímos en Filipenses, Él inició en nosotros la buena obra y la va a terminar hasta que Jesucristo regrese. Entonces, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder. Y, ¿qué cosa, hermanos? Ayúdenme a leer lo que dice. Da resultados maravillosos. De eso se trata, de que podamos superar nuestras debilidades, podamos brincar las diferencias, podemos sanar esas diferencias y podamos seguir en unidad, en armonía, en las manos del Señor, para que Él haga su obra. Bien nos dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué es bueno todo esto, hermanos? Porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. ¿Y quién no quiere bendición, hermanos? ¿Quién no quiere estar para siempre con el Señor? No hay duda para mí que todos queremos bendición. Entonces, pongamos en práctica estas 5 frases. Te amo, eres tan hermosa o hermoso, lo siento, confío en ti, ¿qué puedo orar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué te puedo ayudar? Esto nos va a permitir olvidarnos de las comparaciones, dejar a un lado esa manera de actuar que trae nada más pérdida. Y para finalizar, hermanos, nos dice Gálatas capítulo 6, versículo 4, cada uno debe examinar su propia conducta. Si es buena, podrá sentirse satisfecho de sus acciones. Como les decía, uno hace su lista de las cosas que le gusta, de lo que le disgusta, se va a sentir satisfecho uno, no comparándose con nadie más que con el Señor, porque aquí nos repite Él, pero no debe compararse con los demás, solamente con nuestro Señor Jesucristo, que es la roca y que debemos estar cada día más cimentados. Terminemos con una oración, hermanos. Nuestro amoroso y bendito Padre, venimos profundamente agradecidos ante ti, porque sabemos que tú no nos abandonas, tú no nos dejas, provees aquello que necesitamos,
tanto en lo material como en lo espiritual, y ahora que nos han recordado estas partes de tu palabra, que no debemos de compararnos con los demás, y sí tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestra meta, con quien sí debemos de comparar, siguiendo su ejemplo y queriendo ser como Él es. Ayúdanos así a hacerlo, Señor. Ayúdanos a eso que nos cuesta tanto trabajo, eso que nos es difícil expresarlo, decirlo de alguna manera que lo entienda la otra persona. Si no podemos decirle te amo, o decírselo con algunas otras palabras, con acciones que le transmitan el amor que le tenemos. Si no podemos decir lo siento, si no podemos decirle que puedo orar por ti, ayúdanos a buscar la manera, a que hagamos nuestra parte, Señor. Tú deseas que estemos fortaleciendo la unidad, la armonía, desde el hogar hasta la iglesia, y nos vas a ayudar en ello. No nos vas a dejar, Señor. Te lo pedimos en tu corazón, que nos guíes a hacer nuestra parte, nos des la facilidad de expresarlo, esas palabras que quiere escuchar y le hacen bien a la otra persona. Te lo pedimos de todo corazón, te lo rogamos, Padre, porque te amamos, te necesitamos, te queremos, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.